Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy mi compañero Luna Vega, Luis Arturo y yo, Sánchez Cruz Ricardo, les vamos a presentar el tema del manganeso y la extracción en la electrodeposición de cobre. El equipo de extracción del Centro de Investigación Cooperativa Parker para la Hidrometalurgia de Australia está investigando actualmente el papel de los contaminantes en los problemas de separación de fases durante la extracción. Estos problemas son tales como el aumento de los tiempos de la separación de fases, la formación de emulsiones estables, la formación de crudos y el arrastre de la fase acuosa de la fase orgánica y viceversa. Se ha hecho especial hincapié en el papel de los contaminantes orgánicos que podían surgir dentro de los sistemas hidroxilos utilizados en las operaciones de cobre. La mala separación de las fases en la extracción de cobre es la presencia de manganeso, en su forma de manganeso 2+, que pasa por la corriente de PLS al circuito de electroobtención a través de la formación en la fase orgánica. La presencia del manganeso de alto estado de oxidación se ha asociado con el deterioro de las características de separación de fases de la mezcla orgánica y acuosa, lo que da lugar a un aumento de los tiempos de separación de fases a la formación de fases mixtas. En el trabajo se simuló el reciclaje del manganeso desde la electroobtención de cobre a la extracción a escala de laboratorio en ensayos continuos para investigar el mecanismo de la degradación orgánica a través del reciclaje de manganeso desde la electroobtención. Como tal, tuvo de objetivos determinar qué especies de manganeso de alto estado de oxidación eran responsables de la oxidación de la materia orgánica, determinar si los productos de oxidación de los extractores de hidroxioxima contribuyen al deterioro de las separaciones de fases. En la experimentación iniciamos con los ensayos de electroobtención de cobre. La electroobtención continua de cobre se llevó a cabo sin extracción de disolventes. El objetivo de los ensayos era investigar la especiación de manganeso en los electrolitos y determinar cuantitativamente la concentración de las diferentes especies de manganeso en el electrolito. La celda de electroobtención tenía ciertas características, entre ellas que fue fabricada con PVC con un volumen de 2.4 litros, que se utilizó un ánodo de plomo y un cátodo de acero inoxidable, que el proveedor de corriente continua fue del modelo 625-8A, una bomba de diafragma también fue la que se utilizó. Y para la preparación del electrolito tenemos que se preparó con 50 gramos sobre litro de cobre y 150 gramos sobre litro de ácido sulfúrico. Se fabricó con sulfato de cobre de grado técnico y ácido sulfúrico de grado analítico. Se añadió sulfato de manganeso de grado analítico para obtener una concentración inicial de 1 gramo sobre litro de magnesio y se utilizó una corriente eléctrica de 2.03 amperes para obtener una densidad de corriente de 250 amperes sobre metro cuadrado. Todo esto estuvo funcionando a una temperatura ambiente. Después tenemos el ensayo de extracción y electroobtención. La celda de extracción de cobre se le acopló un circuito de extracción que consistía en una etapa de extracción y en otra de despojo, como lo podemos ver en la figura 1, que muestra el esquema del circuito del ensayo continuo de extracción y electroobtención de cobre. Para este tipo de ensayos se utilizaron los extractantes de cobre de tipo LIX 1984N y Corgan M5640 como extractores, bajo ciertas condiciones. En esta tabla podemos ver otros extractores que también se utilizaron y bajo qué condiciones fueron a las que se emplearon. La especiación del manganeso. El manganeso total de la fase acuosa se determinó mediante ICP. Se utilizó la espectroscopía visible para identificar las especies de manganeso de alto estado de oxidación en la solución, como manganeso 3+, magnético, óxido de manganeso y permanganato.
Si el espectro visible mostraba que solo una de las especies, como manganeso 3 o permanganato, estaban presentes en la concentración de esta especie, se determinaba haciendo reaccionar primero la solución con un exceso de sulfato ferroso, según las ecuaciones que teníamos abajo, que fueron planteadas. Después tenemos la medición del potencial redox. El potencial redox del electrolito gastado y cargado se midió un medidor de pH. Milivolts tipo TPS con un electrodo de platino y un electrodo de referencia de cloruro de potasio, cloruro de plata, 1% molar. El valor medido se convirtió en un valor relativo del electrodo de hidrógeno estándar. Como podemos ver en la fórmula, A es la lectura de la solución y B es la lectura de la solución objetivo. Durante el análisis de difracción de rayos X, al final de las pruebas de electrotensión con el manganeso en el electrolito y el precipitado marrón oscuro del fondo de una de las celdas, se recogió y se lavó. Después del secado, se analizaron 5 gramos del sólido, con lo que se determinó que el precipitado era óxido de manganeso. Detección de los productos de degradación orgánica. Se realizó una cromatografía de gases, una cromatografía líquida de alto rendimiento. En cada fracción de la cromatografía en columna y en el extracto polar se realizó una espectrometría de masas en fracciones de cromatografía en columna y extractos alcalinos seleccionados. Esto permitió identificar los productos de degradación oxidativa en el que se correlacionan los efectos adversos observados en las separaciones de fases. En la cromatografía en columna hay ciertas características que se utilizaron, por ejemplo que se analizaron 4 gramos de muestra y se utilizaron los siguientes diluyentes: hexano, acetona y metanol. En la extracción alcalina se analizaron 100 mililitros, estos después se mezclaron con hidróxido de sodio para después separar la fase acuosa y ajustarla a un pH igual a 5 con ácido clorhídrico. Luego se extrajo el dicrometano, los extractos se combinaron y el exceso de disolvente se evaporó. Para la cromatografía de gases encontramos que se utilizaron altas temperaturas, desde los 90 grados centígrados hasta los 320 grados centígrados. Resultados obtenidos. Con respecto a la electrodeposición del cobre en presencia del manganeso. El manganeso tiene 5 estados de oxidación, de donde el ion manganeso 2+ es el más estable, pero en condiciones ácidas este puede oxidarse a manganeso 3+, óxido de manganeso, permanganato e inclusive manganeso 4+, que proviene del óxido de manganeso en soluciones con ácido sulfúrico. Para establecer el espectro visible de las especies de manganeso presentes en la electrodeposición, se prepararon soluciones estándar de especies de manganeso en matriz de cobre ácido sulfúrico y se sometieron a pruebas de ICP. De la misma forma, se tomaron muestras de la electrodeposición después de 0, 18, 24 y 42 horas de operación y se sometieron a pruebas de ICP. De esta forma, podemos ver que en los 4 ensayos predomina la absorbancia del cobre en 800 nanómetros, por lo que para poder ver las curvas más a detalle, se hizo una expansión de la región de 400 a 600 nanómetros. Gracias a esto podemos ver una absorbancia de 480 nanómetros en las curvas de 18 y 24 horas, que indica la presencia de manganeso 3+. Después de 42 horas, las absorbancias atribuibles al permanganato son observables, lo que es consistente con el cambio de color del electrolito de azul brillante hacia el morado. Cabe mencionar que no se encontró presencia de manganeso 4+ por este método. Sin embargo, un precipitado café se formó cerca del ánodo y en el fondo de la celda, el cual luego se confirmó ser óxido de manganeso mediante difracción de rayos X. Para conocer la concentración de las especies de manganeso se utilizaron diferentes métodos. Debido a los resultados de las pruebas ICP para los ensayos de 18 a 24 horas, se consideró que el manganeso 3+ era la especie predominante. Para la concentración de manganeso 3+, se utilizó dicromato de potasio mediante valoración inversa.
La concentración de manganeso 2+, se calculó como la diferencia de la concentración total de manganeso, ahora manganeso T, y la concentración de manganeso 3+. Para óxido de manganeso, se tomó la diferencia entre la concentración original antes de la prueba y manganeso T. Finalmente, la concentración de las especies después de 42 horas se calculó de manera similar, considerando ahora que el permanganato era la especie predominante. Así podemos ver que el ion manganeso 3+, fue la especie más fácilmente formada en las primeras 24 horas. Sin embargo, una vez extendido el tiempo de operación, el permanganato se vuelve el estado de oxidación del manganeso dominante en la solución. Asimismo, el óxido de manganeso se generó de manera consistente durante la operación. Respecto a los potenciales redox en las pruebas de electrodeposición, los potenciales redox fueron medidos y calculados contra el electrodo estándar de hidrógeno, luego se graficaron contra el tiempo de operación. Sin manganeso, el potencial llegó a un valor casi constante de 900 mV después de 20 horas. Este incremento puede explicarse debido a una acumulación de oxígeno en el electrolito, mientras que con manganeso el potencial se dispara en las primeras 5 horas hasta alcanzar un valor por arriba de los 1400 mV, lo cual tiene sentido considerando la presencia de los iones altamente oxidantes de manganeso 3 y manganeso 7. Respecto a los efectos del manganeso en las pruebas de extracción por solvente, en las pruebas 2 a 4 que se llevaron a cabo con manganeso, se presentó la formación de emulsiones estables, luego de 3 horas de operación, 4 horas para la prueba 4, y luego de 5 horas de operación la emulsión comenzó a desbordarse, lo que llevó a que el control del nivel se tuviera que recalibrar constantemente para compensar, al grado de detener por la noche las pruebas 3 y 4 debido a que requerían esa constante recalibración. Respecto a la detección de productos de degradación orgánica, durante la operación se tomaron muestras de la fase orgánica que entraba a la extracción. Estas muestras se preconcentraron mediante la separación en 3 fracciones mediante cromatografía en columna. Cada una de estas se sometió a cromatografía de gases y cromatografía líquida de alto rendimiento, así como espectrometría de masas. Los resultados para el X984N al 5% volumen-volumen de la prueba 1 sin manganeso y la prueba 2 con manganeso se compararon, y los resultados fueron consistentes con los esperados de los isómeros de MH+, presentes en el extractante. Sin embargo, no fue posible hacer una comparación similar con el Acorga M5640, ya que para este sistema no se realizó la prueba sin manganeso. De los resultados obtenidos del X984N 5% mediante cromatografía líquida de alto rendimiento, se identificaron las siguientes especies presentes en la fase orgánica: 5-nonil salicil-aldoxima, 5-nonil 2-hidroxiacetato fenona-oxino, 5-nonil salicil-aldehído, 5-nonil 2-hidroxiacetato fenona, ácido 5-nonil salicílico y una hidroxioxima sin identificar producto de la oxidación. Conclusiones. En el ensayo de electroobtención de cobre a escala de laboratorio con la presencia de manganeso 2+ en el electrolito se oxida fácilmente en el ánodo a manganeso 3+ y posteriormente a permanganato. También se formó óxido de manganeso sólido, pero no hubo pruebas de que este electrolito tuviera la presencia de manganeso 4+. La existencia de las especies de manganeso en alto estado de oxidación también eran coherentes con el altísimo potencial redox del electrolito de cobre. Las especies de manganeso 2+, 3+ y permanganato se identificaron por sus espectros visibles característicos. La oxidación observada del orgánico, que se correlacionó con la formación de emulsiones estables tanto en la etapa de extracción, la mayor parte de la oxidación observada se asoció a la presencia de manganeso 3+ en lugar del permanganato. Se declaró la presencia de varios productos de degradación de los extractores de hidroxizima mediante una combinación de técnicas como las que vimos, que fue cromatografía de gases y cromatografía líquida de alto rendimiento y preconcentración. Los productos de deshidratación de hidroxizima posteriormente a oxazoles fueron igualmente
prevalentes con o sin la presencia de manganeso, de modo que el deterioro observado en las características de las separaciones de fases del disolvente no puede atribuirse a estas especies. La fracción de la cromatografía más polar: se detectaron dos productos de degradación oxidativa en la hidroxiazima. Estas especies están ausentes en la segunda fracción, lo que indica que eran más polares que la hidroxioxima. Una de ellas se identificó como ácido 5-nonil salicílico, mientras que el otro producto polar de degradación oxidativa siguen sin poder identificarse en esta fase. La presencia de estas especies más polares se correlacionaron con los efectos observados de las separaciones de las fases. Y como todos los productos de degradación identificados con una polaridad similar a la de los extractores de la hidroxiazamina han demostrado no tener efecto adverso en las separaciones de fase, parece probable que estas especies más polares actúen en la inhibición de las separaciones de fases. Se está llevando a cabo más trabajos para poder identificar si realmente estas especies tienen una contribución para las separaciones de fases. Eso fue todo por nuestra parte y muchísimas gracias por su atención.